El río 1. Un río fluye al sur con rapidez de 2 metros sobre segundo. Un hombre cruza el río en una lancha de motor con velocidad relativa al agua de 4.2 metros sobre segundo al este. El río mide 800 metros de ancho. Inciso A. ¿Qué velocidad, magnitud y dirección tiene la lancha relativa a la Tierra? Inciso B. ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Inciso C. ¿A qué distancia al sur de su punto de partida llegará a la otra orilla? Vamos a hacer primero el problema de cruce del río 1. Para eso vamos a considerar que el enunciado del problema nos está indicando a nosotros que el río fluye con una rapidez de 2 metros sobre segundo hacia el sur. Entonces vamos a realizar un esquema de la situación que nos plantea el problema y vamos a considerar que este sería nuestro río, que nuestro río está fluyendo hacia el sur. Vamos a considerar un sistema de coordenadas, x positivo hacia la derecha, pero aquí también vamos a considerar que va al este. Vamos a considerar también que aquí en y positivo sería el norte, en y negativo el sur y en x negativo el oeste. Como es un problema de velocidad relativa, tenemos que considerar que la ecuación que se emplea para este tipo de problemas es esta. La velocidad de la partícula relativa al marco de referencia fijo es igual a la velocidad de la partícula relativa al marco de referencia móvil más la velocidad del marco de referencia móvil relativo al marco de referencia fijo. En este caso, nosotros tendríamos que conocer primero cuál es nuestro marco de referencia móvil, cuál es nuestro marco de referencia fijo y cuál es nuestra partícula. En este caso, nuestra partícula va a ser el hombre que se está desplazando en la lancha. Nuestro marco de referencia fijo va a ser la Tierra. Y nuestro marco de referencia móvil sería el río. El problema nos proporciona a nosotros cuál es la rapidez del río de 2 metros sobre segundo. El río fluye hacia el sur. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad del marco de referencia móvil, que es el río, relativo al marco de referencia fijo, que es la Tierra, la podemos expresar como 2 metros sobre segundo en la dirección y negativo, que viene representada, viene indicada en este caso por el vector unitario menos j. También nos indica a nosotros el problema que el hombre cruza el río en una lancha de motor con una velocidad relativa al agua de 4.2 metros sobre segundo al este. Quiere decir que en este caso nos están indicando a nosotros la velocidad de la lancha relativa al río. Es 4.2 metros sobre segundo al este. Bueno, el este para nosotros es una dirección x positivo y eso nosotros lo podemos representar utilizando el vector unitario y. Es decir, si consideramos esto, el hombre sale del punto 1 y quiere cruzar el río. Él definitivamente quisiera llegar al punto 2, que está justo enfrente. Pero, debido a la corriente del río, que fluye de esta forma, que fluye hacia el sur, en lugar de desplazarse en una dirección que sea de tal forma que llegue al punto directamente opuesto a la orilla de la cual está partiendo, él se va a desplazar en diagonal. ¿Por qué? Porque la velocidad del río, o el río mejor dicho, lo está desviando de su curso. Él quisiera llegar al punto justo enfrente de él, pero el río lo desvía. Vamos a considerar aquí nuestra velocidad. Vamos a considerar que él parte de esta manera, quiere llegar hacia allá, él se desplaza directamente hacia el este, quiere llegar a un punto en el este, ubicado al este de su posición actual, pero el desplazamiento que sufre él es como el que tenemos acá, coloquémoslo en color naranja. En color naranja. Entonces, esta va a ser la velocidad de la lancha relativa a la Tierra. Ahora, si nosotros queremos pensar de que realmente no va a ser esa, si tenemos duda con respecto
representación gráfica que tenemos ahí, consideremos la ecuación y los vectores que están involucrados en ella. ¿Qué vectores tenemos nosotros ahí? Así que en lugar de llegar a 2, llega a 2'. Bueno, nosotros tenemos esta ecuación. De esta ecuación, el problema nos proporciona ya los dos vectores del lado derecho. Sabemos que el vector de P con respecto a B, este de acá es el vector de P con respecto a B, porque es la velocidad de la lancha relativa al agua. Entonces es de P con respecto a B. Entonces nosotros sabemos la velocidad de P con respecto a B, que es 4.2 y sabemos la velocidad de B con respecto a, que es menos 2J. Entonces el vector resultante nos da a nosotros la velocidad de la lancha relativa a la Tierra. Esa velocidad de la lancha tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Quiere decir que esa velocidad no es únicamente a lo largo del eje X, no se mueve únicamente hacia el este relativo a la Tierra, sino que se mueve con una componente en X y con una componente en Y. Entonces, para el primer inciso, ¿qué velocidad, magnitud y dirección? Bueno, hasta aquí ya encontramos nosotros el vector de velocidad, pero necesitamos magnitud y dirección. Entonces vamos a considerar que la magnitud del vector de velocidad de P con respecto a es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Eso es igual a decir raíz cuadrada de 4.2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y eso nos da a nosotros un resultado de magnitud 4.7 metros sobre segundo, redondeado a dos cifras significativas, y la dirección vamos a encontrarla con la ecuación. Tangente de θ es igual a la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, θ para nosotros va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y, que es menos 2, dividido la componente en X, que es 4.2. Entonces, θ para nosotros sería menos 25. Sin embargo, consideremos las componentes de nuestro vector de velocidad de la lancha relativo a la Tierra. Tiene una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Eso quiere decir que el ángulo que nos están dando ahí de menos 25 grados va a ser para un vector que está en el cuarto cuadrante. Y nosotros sabemos que tenemos que dar nuestra dirección siempre medida en forma estándar, es decir, desde el eje X positivo hasta nuestro vector. Entonces nuestro vector estaría acá. Nuestro vector de velocidad de P con respecto a. Entonces el ángulo lo medimos, debemos de medir de esta forma. El ángulo de 25 grados que nos proporciona a nosotros esta ecuación es el ángulo que está aquí. Está medido desde X positivo en sentido horario. Por eso ese ángulo es negativo. No está medido en la forma estándar que nosotros conocemos. Nuestra forma estándar es, de nuevo, a partir del eje X positivo, medido en sentido antihorario. Entonces, para poder indicar esa dirección de nuestro vector de velocidad, podríamos nosotros sumarle 360 grados. Si le sumamos 360 grados, nos quedaría un ángulo de 335. De tal manera que nuestra respuesta podría ser que nuestro vector de velocidad es de 4.7 metros sobre segundo a un ángulo de 335 grados. Sin embargo, como estamos hablando de puntos cardinales, norte, sur, este, pues podemos expresar esta manera, esta velocidad de esta manera. Podríamos decir nosotros que la velocidad de P con respecto a es igual a 4.7 metros sobre segundo a 25 grados al sur del este. Y esa sería nuestra respuesta para el inciso A del problema. Veamos el inciso B. ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río? Bueno, supongamos que alguien toma un cronómetro y empieza a tomar el tiempo desde que parte del punto 1 hasta que llega al punto 2'. De nuevo, recordemos que él quiere llegar a 2, al punto 2. Al punto justo enfrente de él, al punto justo enfrente en la otra orilla. Sin embargo, es desviado por
por la corriente del río. Entonces vamos a considerar que ese movimiento de la lancha es un movimiento de dos dimensiones. Tiene un movimiento a lo largo del eje X y un movimiento a lo largo del eje Y negativo. Sin embargo, el tiempo es el mismo para lo que se mueve en X como para lo que se mueve en Y. Por tanto, para poder nosotros determinar cuánto tiempo le toma a él cruzar el río, necesitaríamos considerar o bien cuál es el ancho del río o cuál es la distancia que hay entre el punto al cual él quería llegar y el punto al cual él finalmente llega. En este caso, a nosotros el problema nos proporciona el ancho del río. Es decir, para nosotros sería una distancia en X, un delta X. Vamos a considerarlo así. Entonces sabemos delta X es 800 metros y podemos considerar que el movimiento que tiene esta lancha relativo a la Tierra es un movimiento con velocidad constante. Entonces podemos decir nosotros que delta X va a ser igual a la velocidad de la lancha relativa a la Tierra en X multiplicado por el tiempo. Despejamos por el tiempo y obtendríamos nosotros esta ecuación. Sustituyendo los datos. Bueno, ¿cuál es nuestra distancia en X? En este caso vamos a considerar que distancia es lo mismo que desplazamiento, porque el movimiento en X es un movimiento que no cambia de dirección. En este caso es un movimiento en línea recta en X más un movimiento en línea recta en Y. Estamos descomponiendo ese movimiento en dos dimensiones de la lancha en una componente en X en línea recta y una componente en Y en línea recta. Entonces podemos considerar que distancia y desplazamiento son lo mismo. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que delta X es igual a 800 metros y la componente de la velocidad, en este caso para nosotros, debe de ser de 4.2 metros sobre segundo. Y esto nos proporciona a nosotros un tiempo de 1.9 por 10 a la 3, perdón, por 10 a la 2 segundos. Y ese sería nuestro inciso B del problema. El inciso C nos pregunta, ¿a qué distancia al sur de su punto de partida llegará la otra orilla? Es decir, lo que nos está preguntando a nosotros es cuál es la distancia entre el punto 2 y el punto 2' al cual él finalmente llega en la otra orilla. Eso para nosotros podemos decir que es el desplazamiento que sufre nuestra lancha a lo largo del eje Y. Como el movimiento en Y también es constante, podemos decir nosotros, para nuestro inciso C, que delta Y va a ser igual a la componente de la velocidad de la lancha relativa a la Tierra en Y multiplicada por el tiempo. En este caso, el tiempo que acabamos de determinar en el inciso anterior. Y la componente de la velocidad de la lancha relativa a la Tierra en Y para nosotros va a ser de menos 2 metros sobre segundo. Sin embargo, el problema no nos pide el desplazamiento, nos pide la distancia. Entonces tomaremos el valor absoluto de esa componente. En lugar de decir menos 2, diremos 2 metros sobre segundo. Multiplicado por el tiempo de 1.9 por 10 a la 2 segundos, nos da un resultado de 3.8 por 10 a la 2 metros o 380 metros. Es decir, que en Y se desplaza 380 metros al sur del punto del cual él quería llegar. Ese sería nuestro ejercicio cruce del río 1. Veamos ahora el ejercicio denominado cruce del río 2. Este ejercicio nos pregunta, ¿qué dirección debería tomar la lancha del ejercicio anterior para llegar a un punto en la orilla opuesta directamente al este de su punto de partida? La rapidez de la lancha relativa al agua sigue siendo de 4.2 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad tendría la lancha relativa a la Tierra? Inciso C, ¿cuánto tardaría en cruzar el río? Cuando nos pregunta qué dirección debería de tomar la lancha, lo que nos está intentando preguntar es lo siguiente. Bueno, si nosotros enfilamos directamente hacia el este, como el río tiene una corriente, nos desvía y nos lleva a un punto a 380 metros al sur del punto al cual nosotros habíamos enfilado. ¿A qué dirección tenemos que salir del punto 1
para llegar directamente al punto 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si copiamos nosotros si copiamos o si volvemos a hacer nosotros nuestro esquema del río, podemos considerar lo siguiente. Podemos considerar nosotros que el problema, lo que nos está diciendo ahora es lo siguiente. Lo que nos está diciendo es, mire, yo lo que quiero es llegar directamente al punto 2. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿O cómo va a ser ahora que usted debe de enfilar la lancha con respecto al río? Si es lo que nosotros queremos es que la lancha con respecto a la tierra se mueva en línea recta. Es decir, nosotros queremos que nuestro vector de velocidad de la lancha relativo a la tierra sea perfectamente horizontal, digamos, o a lo largo del eje X, para ser más correctos. Entonces, ¿en qué dirección tenemos que enfilar? Bueno, tendríamos nosotros que enfilar la lancha con una cierta velocidad relativa al río que forme un ángulo, digamos, un ángulo teta, llamémosle otro nombre, llamémosle ángulo phi, con respecto a la horizontal, a la línea horizontal que une del punto 1 al punto 2. Entonces, el problema nos indica, considere usted que la rapidez de la lancha relativa a la Tierra es 4.2 metros sobre segundo. Bueno, quiere decir que esto va a tener una magnitud de 4.2 metros sobre segundo, solo que el ángulo no lo conocemos. ¿Cuál es? Bueno, queremos saber también cuál es la velocidad de la lancha relativa a la Tierra. Sabemos que solo tendrá componente en X. Y sabemos también que la velocidad del río relativo a la Tierra sigue siendo la misma. Sigue siendo 2 metros sobre segundo hacia el sur. Y hacia el sur para nosotros es dirección X negativa. Entonces la representamos, escribimos esa velocidad en términos de sus componentes en notación de vectores unitarios, utilizando el vector unitario menos j. Ya tenemos nosotros ahí más o menos planteado. La velocidad del río relativo a la Tierra no cambia. La velocidad de la lancha relativo al río tiene que ser un cierto ángulo arriba de la línea recta que une el punto 1 al punto 2. Y la velocidad de la lancha relativa a la Tierra tiene que ser únicamente a lo largo del eje X para llegar al punto enfrente de él. Entonces planteemos nuestra ecuación de velocidad relativa. La velocidad de la lancha relativa a la Tierra es igual a la velocidad de la lancha relativa al río más la velocidad del río relativa a la Tierra. Sustituyendo este término, lo podemos dejar de esta forma. La velocidad de la lancha relativa a la Tierra, bueno, forma un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Eso quiere decir que va a tener una componente en Y y una componente en X. Necesitaríamos nosotros hallar esas componentes. Pero nosotros podemos indicar ese vector de esta forma. Podemos decir que ese vector va a ser igual a la componente en X más la componente en Y. Y nuestro vector de velocidad de B con respecto a va dirigido hacia el sur, es menos 2J. Ahora, la magnitud de esto, de este vector, lo conocemos. Podemos decir nosotros que, de acuerdo a la figura que tenemos ahí, la componente en X de este vector va a ser igual a la magnitud por coseno de phi. Y la componente en Y pues sería igual a la magnitud por seno de phi. Y dejar nuestra ecuación expresada en términos
de la magnitud y ese ángulo desconocido. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación? Entonces, en esta ecuación, acá tenemos varias incógnitas. No conocemos phi. Bueno, esto sí lo conocemos. Sabemos que es 4.2. Podríamos haberlo sustituido de una vez. Y no conocemos esto. Entonces tenemos ahí dos incógnitas en una sola ecuación. Pero nuestra ecuación es una ecuación vectorial. Es decir, que tenemos componentes a lo largo del eje X y componentes a lo largo del eje Y. Podemos nosotros tomar únicamente las componentes en X y formar una ecuación. Y tomar únicamente las componentes en Y y formar otra. Si solo consideramos las componentes en X, ¿cómo nos quedaría? Bueno, en X, en el lado izquierdo, tenemos la magnitud de la velocidad de la lancha relativa a la Tierra. Y en el lado derecho tendríamos la componente en X de la velocidad de la lancha relativa al río, que vamos a expresar nosotros como 4.2 por coseno de phi. Y en el eje Y, en el lado izquierdo, no tenemos nada. Entonces vamos a escribir nosotros 0. Y en el lado derecho de nuestra ecuación tenemos la componente en Y de la velocidad de la lancha relativa al río y la velocidad del río relativo a la Tierra. Entonces nos quedaría, bueno, habíamos dicho que esto es 4.2 por el seno de phi menos 2. Entonces, en nuestra ecuación, en esta ecuación, podemos despejar nosotros para seno de phi. Seno de phi nos quedaría 2 sobre 4.2 y despejamos para phi. ¿Cuánto valdría phi? $28.4, bueno, vamos a dejar esto como 28 grados, dado que nuestras cantidades involucradas en esa operación solo tienen dos cifras significativas, y con esos 28 grados podríamos venir a esta ecuación y decir, la magnitud de la velocidad de la lancha relativa a la Tierra va a ser igual a 4.2 por coseno de 28. Y esto es igual a 3.7 metros sobre segundo. Quiere decir que nosotros hemos encontrado el ángulo, que era el inciso A de nuestro ejercicio 3.36, y hemos hallado también el inciso B. Ahora, ¿cuánto tardaría en cruzar el río? Bueno, pues vamos a utilizar nosotros el mismo planteamiento que utilizamos en el ejercicio denominado cruce del río 1. ¿Qué vamos a considerar nosotros ahí? Bueno, que va a recorrer una cierta distancia en X. Y va a recorrer 800 metros en X. Eso es lo que vamos a considerar. Ahora, ¿cuál es esa velocidad en X? ¿Cuál es la componente de esa velocidad en X que nosotros necesitamos considerar ahí? Bueno, necesitamos considerar la velocidad de la lancha relativa a la Tierra en X. Y para eso, pues veamos nuestra ecuación, como teníamos planteada nuestra ecuación al principio para este ejercicio 3.36. Teníamos esta ecuación que está aquí en color, bueno, digamos está en color morado. Vamos a copiar esta ecuación y vamos a sustituir los datos que nosotros ya conocemos. Si sustituimos los datos que ya conocemos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la velocidad, nos debería quedar la velocidad de la lancha relativa a la Tierra. ¿Verdad? Nosotros ya hemos pues supuesto que solo va a ir en X, pero veamos cómo nos quedaría. Hagamos nosotros ahí el cálculo para ver si estamos en lo correcto con el ángulo que encontramos. ¿Cómo nos quedaría ahí? Vamos a sustituir del lado derecho de nuestra ecuación. Aquí nos quedaría 4.2 por coseno de 28 más 4.2 por seno de 28 menos 2. Y estos dos términos sumados, estos dos términos, perdón, aquí me comí,
un vector unitario j, estos términos sumados se nos vuelven 0. Y solo nos quedaría 3.70 metros sobre segundo en x. Bueno. Entonces, ¿qué distancia tenemos que recorrer? 800 metros. ¿Y cuál es la componente de la velocidad de la lancha relativa en x? 3.70. Bueno, relativa a la Tierra en x, 3.70 metros sobre segundo. Entonces vamos a decir nosotros que delta x, para nuestro inciso C, es igual a la componente de la velocidad de la lancha relativa a la Tierra en x. Bueno, pero esa solo tiene componente en x, multiplicado por el tiempo. Entonces nos quedaría que delta x es igual a esto, despejamos para tiempo y sustituimos nuestros datos. Delta x es 800 metros y esta componente es 3.7 metros sobre segundo. Y eso nos daría a nosotros un tiempo de 2.16 por 10 a la 2 segundos. O 216 segundos. Pero lo vamos a dejar, bueno, como esto tiene dos cifras significativas, podemos decir 2. Dejamos acá, dejémoslo como 2.2 por 10 a la 2 metros, perdón, 2.2 por 10 a la 2 segundos. Esa sería nuestra respuesta para el inciso C del problema de cruce del río.